imagínense la situación, joven, con esta mujer ahí, y él no tuvo otro remedio que coger unas brasas y ir por encima de ella para no caer en la tentación. Y así fue. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, queridos seguidores de este canal de los Caballeros de la Virgen, podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, y del podcast María Reina de el canal Heraldos del Evangelio. Estamos próximos a celebrar la fiesta de un grandísimo santo, de una lumbrera que sobresale en su brillo en todo el cielo maravilloso de tantos santos que la Iglesia ha tenido, y se trata de Santo Tomás de Aquino. Y tenemos con nosotros al diácono Augusto Pantojo, Sí, señor. importado de Brasil, producto de buena calidad de exportación, y lo mandaron de Brasil a hacer apostolado aquí en misión, aquí en Colombia. Sí, con mucho gusto. Entonces, bienvenido, diácono Augusto. Muchas gracias, señora Tobón, y a todos ustedes, Salve María también. Me da alegría estar aquí para poder conversar sobre este santo, como decía el San Francisco, que es una lumbrera. Realmente, leyendo la historia de él, es impresionante, es apasionante conocer con más profundidad los hechos que normalmente la gente no conoce, que es la idea transmitir a todos aquí, ¿no, San Francisco? Claro, porque eso Monseñor Juan lo cuenta mucho, nuestro fundador, que alguna vez hablando en esos medios académicos que él frecuentó en Roma y en España, sí, y alguno de esos teólogos, así él le preguntaba por otro teólogo famoso, que había sido maestro de varios de ellos en España. Y entonces, a cierta altura yo le dice, no, es que el padre fulanito, él fue un gran teólogo, pero eso de la santidad, eso no fue con él. Exacto. Entonces, Monseñor Juan, él dice que no dijo nada, no se iba a poner a pelear, pero por dentro se le cruzaban los cables. ¿Cómo así? ¿Cómo este teólogo, que estaba hablando con él, era un gran teólogo también, va a decir que su maestro fue un gran teólogo, fue un hombre del pensamiento, pero que no fue santo? No tiene sentido. Entonces no tiene sentido. No tiene Y sentido. en esa línea, pues Santo Tomás de Aquino a veces se le presenta solamente como un gran filósofo, un gran teólogo y un gran intelectual, que lo fue, Sí. De los mayores de todos los tiempos, pero sobre todo fue santo. Sobre todo. Entonces por eso el diácono nos va a contar muchos detalles de su vida en los cuales transparece la santidad de él. Sí, señor. Entonces, diácono, la palabra está con usted. Entonces vamos a hacer como un recorrido rápido del contexto histórico, de los hechos, que me parece interesante. Bueno, el primer punto, el año que nació, que fue en 1224 o 25. Ellos, los historiadores, están ahí en duda de estos 2 años, pero de una familia muy, muy noble, tanto por parte de papá cuanto de mamá. Estamos hablando de Italia, sur de Italia, donde él nació, y en Roca Seca, el castillo de Roca Seca, fue donde él nació. Y Perdone el paréntesis, pero también claro, es algo interesante que el doctor Plinio Correa Oliveira, en su último libro sobre la nobleza, basado en los discursos del Papa Pío XII, él mostraba un estudio, alguien había hecho ese estudio, no fue él que lo hizo, pero lo citaba, mostrando cómo la condición de la nobleza, que ha sido tan denigrada hoy en día porque ha sido muy deformada, la verdadera nobleza, es una condición propicia a la santidad, y lo mostraba como en porcentaje al tamaño de la nobleza y el tamaño del pueblo, digamos, de los plebeyos, la clase social que más santos ha dado a la Iglesia es la nobleza. Santo Tomás de Aquino era de familia noble. Impresionante. San Luis IX, que es amigo también, es contemporáneo. Súper interesante. Y otro punto también interesante, que esto, la santidad ennoblece. Aquel que no tiene la nobleza de sangre, la verdadera nobleza conduce a la santidad. Exacto. Entonces todo esto se conecta. Y bueno, hay un hecho interesante que cuentan que antes de nacer se le apareció a la mamá un eremita y le reveló que el hijo que iba a nacer sería especial. Entonces ya empezó con este anuncio. Y a los 5 años, claro, él era, si no me equivoco, el último de la familia. Tenían hermanos y hermanas, como vamos a ver más adelante. A los 5 años lo entregaron como oblato, una oblación. Era costumbre en la época
en el monasterio de Monte Cassino, que eran benedictinos. Es interesante tener este punto aquí. Los papás pues querían de alguna manera preparar el camino para que él fuera el abad. Es importante resaltar cómo los benedictinos fue la orden, los discípulos de San Benito, ellos fueron los que evangelizaron a todos esos pueblos bárbaros que convertidos por los dominicos, por los benedictinos, conformaron la cristiandad medieval. Y esto es plena Edad Media. Total. Y en muchas ciudades incluso eran gobernadas por el abad, porque habían nacido en torno de los monasterios. Entonces era una orden que tenía, muchos santos y mucho prestigio y mucho poder espiritual sobre todo. Claro, esos monasterios fueron los focos de irradiación, de santidad, que convirtieron y inspiraron toda esa orden civil incluso. Entonces ellos también tenían mucho poder civil, tenían mucha influencia política también. Y la familia, una familia poderosa, más por el deseo de tener más poder o de mantener el poder, exacto, quería que su hijo Tomás fuera el prior de Monte Cassino, porque era una ficha de la familia en una posición de mucha influencia y de mucho prestigio. Y es que realmente el contexto histórico es interesante también, porque en la época Federico II era el emperador y él había sido excomulgado por el Papa. Que era su tío, creo. Él tenía parentesco. Y los papás, que eran condes de la comarca, estaban vasallos de este emperador. Entonces, tener el control de Monte Cassino sería como extender el poder y mantenerlo ahí, en estas tierras. Era una ficha del ajedrez político, ¿no? Tanto con el emperador como también con los propios dominicos. Pero de ahí él se quedó desde los 5 años y ya empezó a demostrar algo especial. Este hecho, es que fatinho es la palabra en portugués para decir los hechos aquí en español. De que le preguntaba a los anécdota, monjes, ¿no? Anécdota, exacto. ¿Quién es Dios? Imagínense un niño chiquito de 5 años preguntando a los monjes, ¿quién es Dios? Porque claro, él escuchaba Dios, 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 pero ¿quién es Dios? Ya era como este deseo teológico mismo para conocer a Dios, algo místico también. Y él se quedó ahí hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque Federico II invadió el monasterio y lo destruyó. Y antes de destruir el monasterio, los papás lo sacaron y lo enviaron para Nápoles, ya no como un monje, sino como un estudiante. Y ahí ya fue una prueba para él, porque claro, el ambiente de los estudiantes distinto de un monasterio, pero mismo así se mantuvo íntegro, súper íntegro. Empezó a los 14, 15 años. A los 19, por tanto estamos hablando de 4 años de estudios, los papás felices con él ahí, él conoce a un monje dominico y se encanta por esta orden y se decide entrar en los dominicos a los 19 años, sin comentar nada con los papás. Pero claro, imagínense la situación de una familia noble, queriendo que él fuera benedictino, se mete a los dominicos. Por vocación, por encanto, por entusiasmo. Y va, creo que para Roma, lo iban a llevar para Roma para los estudios. En esto, la mamá sabe de esto, supo de esto, y no puede ser que él sea dominico. Entonces mandó. Además, diácono, ya acabamos de decir que los benedictinos tenían mucho poder, mucha influencia. Muchísima. Los dominicos, a la orden que él quiso entrar, en una orden nueva, mendicante, que apenas estaba siendo conocida y con una nueva modalidad. Los benedictinos tenían propiedades, tenían rentas, tenían monasterios enormes. O sea, hasta tenían riqueza económica, digámoslo así, tenían propiedades. Los dominicos, junto con los franciscanos, recién fundado algo que estaba apenas comenzando, una cosa nueva, medio mal vista por algunos por lo novedoso que era, o que vivían de limosna. Y lo que les sobraba cada día lo repartían y mendicantes, era algo novedoso, eso no existía antes. Entonces una familia rica, poderosa, que queriendo que su hijo tenga un lugar de prestigio, religioso pero de prestigio, y que entre a una orden nueva, desconocida, sin poder, y que vive de limosna. O sea, era una prueba para la propia familia, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y entonces en esta prueba, pues no pasaron por la prueba, y la mamá se decidió a buscarlo. Entonces fue detrás del camino hasta que supo dónde estaba y mandó a los hermanos, que eran militares, a raptarlo. Lo cogieron y lo llevaron
fuerza, imagínese. Disculpe que lo interrumpa tanto, pero me acuerdo No, pero que, eso es no, es que interesante hace eso. años leí ese detalle y se me quedó guardado. Cuando los hermanos militares, nobles sinónimo de militar, y él ya tenía su hábito de novicio. Sí. Entonces iba para Roma, creo que iba para Roma. Y ahí lo cogieron en el camino y llegan los hermanos de él y lo agarran así con las manos. Él era grande, Fuerte. grande y fuerte. Y él cogió y le pegó un manotazo al hermano y lo tiró rodando. O sea, él en un cierto momento él resistió, en un primer momento. Pero Total. bueno, él era de temperamento problemático. Él ahí como que se controló y bueno, vio que era la voluntad de Dios y que era inútil resistir. Igual ahí, digamos, se calmó y se dejó llevar. Se dejó. Pero me pareció interesante ver que él no era esa noción que tenemos de Flaquito. los santos y sin garra, Exacto. que es pura No. sonrisita. Nada, él le pegó, No, señor. resistió al hermano y lo tiró. Lo tiró. Siga, por favor. Y no solo esto, él se mantuvo de hábito. Lo que cuentan, pues este hecho famoso que vamos a ver más adelante, de la tentación que él venció, pero es que él estuvo un año fuera de la orden, con los papás, preso en un... secuestrado por la propia familia. Pero claro, intentaron de todas maneras quitarle el hábito allá en la torre, y él no permitía, resistía con fuerza y no dejó. Solo al final que el papá ahí sí le quitó, pero él sintió esto como un martirio mismo, sentir esto de los propios papás, y pasó por esto. Como es frecuente que la familia no entender la vocación. Entiende la vocación de sus hijos, pero a veces Dios lo permite para probar la vocación también. Y no solo esto aquí, sino utilizaron de otra estrategia, no solo la fuerza, sino el propio cariño familiar. Entonces él tenía una hermana muy querida, no me acuerdo más el nombre, pero ella era la hermana consentida de él, tenía este vínculo con ella. La mamá le mandó al castillo donde él estaba para convencerlo de dejar de ser dominico. Entonces ella fue varias veces con esta misión. ¿Qué pasó? Santo Tomás la convirtió y la hizo monja. Ella fue superiora de un monasterio, imagínense. Ella lo iba a convencer de no ser religioso y él la convenció a ella de ser religiosa. Ser religiosa. Le salió la mamá al tiro por la culata. Sí, señor. Y no tuvieron otro remedio, y esto dicen los biógrafos, parece que no partió de la mamá, pero alguna aprobación, se supone que sí. Los hermanos no tuvieron mejor idea que intentar convencerlo poniendo una mujer mala para, pues, que él cayera en el pecado. Claro, imagínense la situación, joven, con esta mujer ahí, y él no tuvo otro remedio que coger unas brasas y ir por encima de ella para no caer en la tentación. Y así fue. Claro, él sintió la tentación, venció. Y cuentan, claro, al coger las brasas era una manera como de él castigar, digámoslo así, disciplinar su parte ella. Animal, y también atacó a ella. Contra ella, ¿cierto? Y ella se fue volando, claro, imagínense. Contra él y contra ella. Y cómo fue fuerte esta tentación. Y no solo esto, que él la venció, Dios le dio un don que a partir de ahí él nunca más tuvo tentaciones contra la pureza. Y él vio que 2 ángeles bajaban del cielo y le regalaban un símbolo, una cuerdita así, símbolo de la continencia, un cordón, significando justamente esto, la virgindad que él tendría. Y a partir de ahí surgió una devoción muy especial por este hecho, por la pureza de Santo Tomás, que muchos empezaron a utilizar en honor de este hecho también un cordón. Y esto pasó y hicieron una cofradía de la milicia angélica. No por los ángeles, sino por la virtud angélica de Santo Tomás. La virtud angélica de la pureza, exacto. No la castidad. Con el tiempo, los dominicos hicieron esta cofradía, y en el siglo XX, el Papa permitió cambiar el cordón por esta medallita que ustedes ven aquí, que de un lado hay Nuestra Señora del Rosario, aquí está, y del otro Santo Tomás, aquí está, Santo Tomás con los ángeles de este lado, y de este lado Nuestra Señora del Santo Rosario. Entonces las personas que tienen esta medalla tienen el mismo privilegio de utilizar el símbolo. Entonces imagínense. Queriendo, yo no sabía, sí, o sea, sabía del símbolo. El símbolo, para los que no saben, es ese cordón. Bueno, los sacerdotes cuando celebran misa usan el símbolo. Es un cordón generalmente blanco,
y que se pone, cuando el sacerdote se pone el alba, esa túnica blanca debajo de las demás vestimentas, se amarra, digamos, en la cintura un cordón. Ese cordón es el cíngulo. Y en los ornamentos sacerdotales significa eso, la pureza, la castidad que debe caracterizar a un sacerdote. Entonces, el cíngulo es síntoma de eso, de que se amarra uno a sí mismo, o sea, el dominio de las pasiones, ¿no? Exacto. Entonces, es la castidad. Entonces, el cíngulo de Santo Tomás, yo sí sabía que los dominicos, cuando entran de novicios, una de las primeras cosas que ellos reciben antes de recibir hábito o algo, les imponen en una ceremonia el símbolo de Santo Tomás. O sea, es un sacramental. O sea, es un símbolo que atrae gracias especiales para el que lo lleva con devoción, gracias especiales de castidad. Así que mire qué lindo los que están oyendo, y la iglesia ya permite que tengo que conseguirme la medallita. Sí, señor. Entonces esta medallita tiene ese mismo privilegio. Bueno, Exacto. se puede llevar el símbolo debajo de la ropa o la medallita, más o menos como el escapulario, pero la gracia especial para los que tengan dificultad, que a veces nos preguntan, personas que tienen dificultad en la práctica de la pureza, que hoy en día es tan complicado, siempre ha sido difícil, pero hoy en día más. Qué lindo usar este sacramental, Rezar el símbolo de Santo Tomás. Y es que él es llamado doctor angélico, más por la castidad que por la sabiduría. Lindo. Ese es el punto. Él brillaba por la castidad. La virtud angélica, ¿no? La virtud la pureza. angélica, exacto. Y bueno, después de un cierto tiempo, la familia lo permitió, entonces él regresó a los dominicos, contentísimo, y lo enviaron para estudiar. Entonces empezó si no me equivoco, en París, pero después conoció San Alberto Magno, un santo también, así una otra lumbrera de los dominicos, en el año 1248. Y él fue discípulo de San Alberto. Y también doctor de la iglesia. Doctor, los dos. Y hay un hecho muy bonito de San Alberto, ¿no? Él quería entrar en los dominicos, pero no tenía la inteligencia suficiente para esto. Entonces rezó a Nuestra Señora y pidió. Y Nuestra Señora le concedió con una condición, que le iba a quitar en algún momento. Y no le dijo. Entonces al final de la vida, él estaba dando una clase, se apagó todo. Perdió todo. Y él se recordó, bueno, dejó ahí, salió y ya. Fue obispo, doctor. Y parece que San Alberto no solamente fue un gran teólogo, sino que era un hombre, era un sabio, que ahí sí se podría decir paradójicamente que era especialista en todas las ciencias. Sí, señor. Porque sabía matemáticas, astronomía, de todo, biología, era un sabio, pero impresionante. Y escribió sobre todas esas materias, una autoridad señor. en todas las materias. Y fue el mentor, el maestro de él. De Santo Tomás, imagínese. Bueno, diácono, pero infelizmente el tiempo va corriendo, entonces toca hacer una primera pausa para unos anuncios, entonces en unos segundos seguimos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, queridos seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina de los Heraldos del Evangelio, no se olviden de compartir para que otras personas se beneficien con este podcast. Háganle el like y la campanita y suscríbanse y la campanita para que les lleguen los anuncios cada que se publica algo. Entonces continuamos con este tema tan lindo de la historia de Santo Tomás de Aquino. Estamos con el diácono Augusto Pantojo y nos estaba contando que él fue discípulo de otro gran doctor que fue San Alberto Magno. Sí, señor, exacto, en Colonia fue donde se conocieron, y a partir de ahí Santo Tomás se demostró su inteligencia. Lo llamaba de buey mudo, que no hablaba, porque él era súper callado, escuchaba todo, pero lo guardaba con una
con penetración a profundidad que nadie se enteró, hasta un cierto momento que un alumno le pidió ayuda por alguna circunstancia, y entonces él empezó a explicar más de lo que el profesor había explicado. Entonces todos se quedaron impresionados, y a partir de ahí él empezó a demostrar su don. De tal manera que a los 24, 25 años, él ya era doctor de teología. Impresionante. Esto se conseguía con los 30 o más en la época. Y fue uno de los puntos de envidia, como vamos a ver más adelante, muy interesante. Pues todo santo es perseguido. Esto es normal. Y a Santo Tomás, como también a San Buenaventura, que era un santo franciscano contemporáneo, también les tocó. Compañero de estudio, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Él fue cardenal incluso después, más adelante. Y fue superior general de los franciscanos. Pero eran súper amigos, ellos. Y Santo Tomás, pues, logró tener el doctorado, empezó a dar sus clases, y en determinado momento, esto fue en el año del 1254. Lo que pasa es que había un clérigo llamado, aquí, ¿cómo se llamaba este señor? Ya le encuentro el nombre. Mientras lo busca, ya con un detalle para verla como naturalmente, o sea, humanamente hablando, independiente de la santidad, Santo Tomás era un hombre ya superdotado. Y como nos enseña la Iglesia, la gracia, la santidad, la virtud, potencializa las cualidades naturales. La vida sobrenatural de la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. Entonces ya él humanamente era muy inteligente. Y por su gran santidad, o sea, era una genialidad, que él leía un libro y se lo aprendía de memoria. Y él en todos sus escritos, él cita a Aristóteles, a San Agustín, en fin, a cantidad de filósofos, a Platón, y todos los cita de memoria, porque había leído los libros de ellos y los tenía todos guardados en la cabeza. Y cita tal frase, tal, o sea, una cosa prodigiosa. Dice que él aprendió la Sagrada Escritura mientras se quedó preso durante este año. Él pidió la Biblia. Toda la Biblia, saberse toda la Biblia de memoria. Toda, él la leyó y la guardó. Y esto pasaba con todos los textos. Y cómo eso produce envidia, ¿no? Increíble. Impresionante. Y este pensamiento de que la gracia eleva la naturaleza es de Santo Tomás. Él mismo escribe en la Suma Teológica. Es interesante. Pero ya lo encontré. Se llamaba Guillermo de Saint-Amour, francés. Era como el representante de los clérigos seculares que estudiaban en París, que tenían sus cátedras. Seculares, para los que no saben, son los padres que no pertenecen a una orden religiosa, son los padres de las parroquias, de las diócesis. Seculares y regulares, como era Santo Tomás. Regular, el que sigue una regla. Los dominicos, franciscanos, jesuitas. Y el secular, el que no sigue una regla, sino que depende de un obispo nomás. Sí, señor. Entonces cuenta esta historia, cuenta la historia, que este clérigo se fue hasta donde estaba el Papa para comentarle cosas contra los dominicos y los franciscanos. Persecución, pero así, declarada. Y rivalidades tontas, ¿no? Exacto. Y el Papa se dejó llevar por esto y escribió una bula que se llama Etsi Animarum contra los dominicos y los franciscanos, las órdenes religiosas. Que eran nuevas, ¿no? Nuevísimas. ¿Sabe lo que pasó? En este día, era un día 21 de noviembre, si no me equivoco, el Papa tuvo una parálisis. Se paralizó. En el día que él firmó esa bula. En el día que él firmó el documento, tuvo una parálisis. Claro, Dios suscita un nuevo carisma para la Iglesia y la autoridad no discierne que eso es una obra de Dios y del Espíritu Santo, y miren, la providencia no se queda quieta. No, señor. Y esto fue el día 21 de noviembre. El día 7 de diciembre el Papa se muere. Ay, al poquito tiempo. Sí, o sea, estamos hablando de 2-3 semanas máximo. Increíble. Entonces, cuando sube el siguiente Papa, revoga este documento y termina el caso por ahí. En materia de documentos, materia papal. Pero la persecución continuó de tal manera que San Luis tuvo que mandar una guardia para proteger a los profesores. San Luis era el rey de Francia en ese momento, que era gran admirador de Santo Tomás, ¿no? Sí, señor. Y bueno, a partir de ahí, Santo Tomás empezó a tener una influencia junto a los papas y fue consejero teológico de 4 papas. Tenemos aquí Alejandro IV, Urbano IV, Clemente IV y después, si no me equivoco, el último papa es que convocó el concilio.
Bueno, va a aparecer aquí, creo que es Clemente X. Junto a estos papas, Y un Santo hombre Tomás, tan joven todavía. súper joven. Y no solo en relación a los papas, sino dentro de la orden tuvo muchos cargos de influencia, sobre todo de los estudios. Le encargaron mucho cuidar de esta parte, de organizar, de dar clases. Y esto, claro, con la fama de santidad de él, como vamos a ver los hechos, junto a sus compañeros, sus alumnos y sus hermanos de vocación, esto hizo conocerlo más, su gran personalidad, sus milagros incluso. Y bueno, si quiere podemos entrar entonces directamente en los hechos. Y antes de esto, el Papa le pidió, junto a otros teólogos, en el año de 1264, hacer un oficio del Corpus Christi. Es famoso, creo que usted conoce también lo que pasó. Entre todos los teólogos, él fue el primero a presentar su trabajo. Fue el Papa que instituyó la fiesta del Corpus Christi, que existe hasta hoy en día, que fue a raíz de unas apariciones a Santa Juliana en Bélgica, y entonces el Papa decidió crear esta fiesta, y para eso había que componer todos los himnos, los cantos, las oraciones, para la liturgia, para la misa de esa festividad y para el oficio divino de ese día. Exacto. Entonces convocó varios teólogos para que escribieran estos himnos y cantos y oraciones. Y Santo Tomás también tenía este don de la poesía, era poeta. Entonces hizo varios himnos que tenemos hasta hoy y que la iglesia canta todos los días en una bendición del Santísimo, por ejemplo. Sublimes. Pangelingua. Es el texto teológico así por excelencia. Corpus Christi también tenemos este himno famoso, Laudación. Dicen que tanto el texto cuanto la música fue hecha por Santo Tomás. Por tanto, él tenía no solo un don de sabiduría. Artista también. Y muy humilde, muy sencillo también entre sus hermanos. Se cuenta que una vez él estaba en Florencia, creo. Y ahí, tranquilo, en su monasterio, cuando de repente un hermano, que era un hermano que no era sacerdote, pero que ayudaba, tenía que salir para hacer sus vueltas ahí en el pueblo. Y pidió al superior, el primero que encuentre, pues salga con él. Y no encontró otra persona sino Santo Tomás de Aquino. Entonces, hermano, qué pena, disculpe, tengo que salir, ¿usted me puede acompañar? Claro que sí, con mucho gusto. Y estaba afanado. Y lo hacía, vamos hermano, por favor, estoy con prisa. Semejante lumbrera, que me ocupadísimo en cosas importantísimas, sus escritos. Contemplaciones altísimas. Y salió al pueblo. Sí, el pueblo así mirando. Pero Santo Tomás, o sea, Tomás, el hermano Tomás, aquí haciendo esto y tal. Comprando verduras por ahí. No se dio cuenta. Solo cuando llegó al monasterio que se dio cuenta que era Santo Tomás. Y, perdón, disculpe, hermano. No, tranquilo, no se preocupe. Humilde, súper humilde, religioso. Y ahí le dijo, ¿no? La virtud de la humildad es el fundamento de la vida religiosa. Exacto. Y vemos que en la vida de él, como cualquier otro hecho, yo estoy muy ocupado aquí escribiendo libros y cosas importantísimas para que usted me pida que lo acompañe ahí a comprar cosas en la tienda, ¿no? En todas sus obligaciones religiosas era perfecto. En el coro, en las misas. Cuentan que él celebraba. Perdón, diácono, antes de que siga adelante, porque usted estaba contando lo de la composición del... Sí, Corpus Christi, perdón. De lo del Corpus Christi. Exacto. Hay unos detalles muy lindos. Sí, no, por favor, hermano. No, cuente usted. Bueno, entonces el Papa pidió a los teólogos para hacer una propuesta. Y él fue el primero, se levantó y empezó a leer. Delante de semejante obra de arte, los otros, ¿qué hicieron? Pues lo dejaron ahí. Dicen que los... rasgaron todos los escritos. San Buenaventura estaba entre ellos. Imagínese. San Buenaventura, quién sabe qué maravilla también no había compuesto, y por humildad, al ver lo bonito que Santo Tomás compuso, lo que es la santidad, no nada. Sí, exacto. O sea, San Buenaventura, un hombre que iba a ser cardenal, también un gran doctor, también famoso, y no envidió a Santo Tomás, admiró la cualidad de él y reconoció que lo de él era superior y rasgó lo que él hizo. Así es. Y tenemos hasta hoy esta composición magnífica. El Adorote Devote, varios. Adorote Devote es de él. Hay muchos. Pangelingua, Laudación. Y son textos muy teológicos. Él consigue en poesía poner la teología y la música. Entonces esto eleva el espíritu, pero de una manera especial. Bueno, después de esto lo encargan de cuidar, de fundar en Roma el Studium de ellos, de los dominicos, y luego lo mandan para París de nuevo, y ahí continúa dando clases
Y en esta circunstancia, en el año de 1270, es invitado para cenar con el rey, Luis IX. Entonces imagínense, fue él con otro superior de él, el prior. Estaba el rey, toda la corte y el hermano Tomás ahí en sus consideraciones, contemplaciones, cuando de repente pega la mesa y dice que encontró el argumento contra los maniqueos que estaba esperando hace mucho. Y el superior, pero Tomás, está el rey aquí. Y el claro, rey, imagínate una corte, está todo el mundo conversando, hablando exacto, de cosas ¡pum! ahí. Y se pega a la mesa y dice esto. Y el rey también, como era santo, como era así, supo reconocer en Santo Tomás esta santidad, esta contemplación, mandó un escribano suyo para que fuera allá y escribiera el argumento. Y Santo Tomás entonces dictó y siguió la cena. Tranquilo. No, lindísimo. Además, lindísimo. Uno ve un alma de guerrero, ¿no? Porque era, en fin, siempre han existido y en esa época existía una cantidad de herejías que andaban por ahí circulando y él estaba en polémica con esas ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia y en un ambiente, bueno, mundano, en fin, que debía ser mundano o no mundano porque era la mesa de otro santo, No, San Luis Rey, ¿no? Santo. Pero los cortesanos no sé si eran santos como él. Exacto. Entonces imaginen la corte de un rey de Francia conversando, riéndose y tomando el licor y en fin, un ambiente mucho más poco elevado, digámoslo así, ¿no? Y de repente Santo Tomás pega, él estaba absorto, fuera del ambiente, él estaba, era como un guerrero buscando el argumento para refutar a la herejía de los maniqueos. ¿Cómo refutar? Entonces él estaba en estado de lucha sí, intelectual, pero en estado de polémica, ¿no? Total. Y él tiene muchas obras polémicas interesantes. Y esto que usted comenta es muy interesante. Todos venían en él este contemplativo. Era normal verlo así fuera de los sentidos. Decían que podían cambiar el plato y él no se enteraba. Pasaba como si nada. O sea, su mente, su espíritu estaba siempre en estas consideraciones superiores que vemos en las obras plasmadas. Y bueno, tiene no solo en Francia como en otros lugares, él tuvo esta amistad de los reyes, de las personas de alto rango, y siempre así, siempre en esta humildad religiosa. Supo pasar por todo esto con esta humildad. Después lo mandan a Nápoles, donde también funda un estudio general allá, y él cuida de esto junto también al rey, que era Carlos de Anjou. Y cuentan un hecho interesante que se dio en el año del 1273, era fiesta de Santa Inés. Él tenía una devoción muy especial a ella, cargaba una reliquia de ella en el pecho. Es una mártir de los primeros siglos. Sí, señor. ¿No? Tenía una devoción muy especial. Por esta ocasión, él con otro hermano pasaron mal y se quedaron en un monasterio. Él se curó rápido, pero el otro hermano se quedó muy mal. Entonces él cogió la reliquia y dijo, tenga mucha fe, y rezó con la reliquia sobre el monje y lo curó. Entonces, a partir de ahí, él hacía siempre una cena, una comida en honor a Santa Inés por este hecho, todos los años con los hermanos. Interesante. Lindo. ¿Qué más? Uy, tantas cosas. Bueno, en el mismo año del 1273, él muere en 1274. En 73, él tiene una visión mística. Él tenía muchas visiones, vamos a ver si hay tiempo, espero que sí, hermano. O sea, un gran místico, ¿no? Muy, muy místico, demasiado. Y nuestro Señor se le aparece, él tiene una visión. Y a partir de este momento, él deja de escribir. Que él estaba terminando la suma teológica, porque escribió la suma contra los gentiles, y más adelante vamos a ver todas las obras. Pero en esta ocasión, él deja de escribir, porque tiene una visión mística sobrenatural que le hace entender que lo que él vio era mucho más de lo que había escrito, y dejó de escribir. Dicen que ahí fue el comienzo de la decadencia, del término de su vida. Y bueno, el año de 1274. Ahí dicen algunos, no sé si en el biógrafo que usted leyó está eso, pero dicen algunos que en ese momento, cuando él tuvo ese éxtasis, que vio maravillas de Dios que antes no había visto, vio que todo lo que él había escrito, él dice en uno de esos escritos, yo descubrí que todo lo que yo escribí era paja, que se lo lleva el viento, eso no vale nada, y que él iba a quemar sus obras, es decir, esto es basura al lado de lo que yo vi del cielo, de Dios, y que los hermanos de la comunidad tuvieron que pararlo. No, Tomás, Fray Tomás, ¿cómo va a quemar lo que por favor, de ahí?
Imagínense. Y así fue. Y dicen también que su enfermedad, que fue mortal, algunos dicen que fue por un veneno. Pusieron veneno, pues sabe Dios cuáles eran las estaban tramas. esas polémicas, Estas corrientes todas, que, exacto. contra la iglesia y eso. Todos decían que él sería elevado al cardinalato, porque en este año de 74, Gregorio X, es el Papa, convoca un concilio. En este concilio, él llama a todos los mejores teólogos, entre los cuales Santo Tomás. Él quería unificar las iglesias latinas, la iglesia latina con la iglesia oriental, que por el cisma. Y no fue posible porque por varios motivos. Y por obediencia, Santo Tomás va rumbo al concilio. Y empezó la enfermedad a manifestarse. Y en la ciudad de Borgo Nuevo, él se pega. Están en una mulo, se dice. Y había un árbol. Y él se pegó y se hirió. Y a partir de ahí empezó a empeorar la situación hasta que el día 7 de marzo él se muere en un monasterio cisterciense en 1274. Esta pues es la historia en materia de fechas. Y ahí, pero usted me contaba que aún ahí convaleciente escribió su última obra, en la cama, él dictó. Próximo a morir, y le pidieron a los monjes que comentara el Cantar de los Cantares, y ahí dictó, fue su último libro, ¿no? En el lecho de muerte, imagínense, la última obra, sí, como su testamento espiritual. Pero claro, dentro de todo esto hay muchos hechos, muchas anécdotas que me gustaría también comentar. ¿Tenemos tiempo? Espero que sí, hermano. Vamos entonces. Tiempo, sí. Hay unos hechos muy bonitos, interesantísimos. Aquí tenemos la memoria de él, impresionante. El Fatiño de San Luis. Eso es impresionante. ¿Otro? Sí, señor. Hay uno de una manifestación de discernimiento de los espíritus. Él estaba en Florencia, creo. No me acuerdo exactamente el lugar, pero había un monje que era portero. Él recibía las ofrendas de la gente, los recibía, los atendía, y un día le llevaron una torta al monasterio. Y este hermano coge la torta y la guarda en su celda, en su cuarto, con la intención de comer solito después, y se va para la misa. Y en la misa Santo Tomás está ahí y lo observa y discernió lo que había pasado. Entonces, después de la misa lo llama y pregunta: pero hermano, ¿por qué estás así? No, pero yo estaba en la misa. No. ¿Y la torta? Y él se dio cuenta de la torta y vaya, coja la torta y comparte con los hermanos. Y él pidió perdón y siguió, ¿sí? Después hay un hecho muy bonito también cuando Santo Tomás estaba comentando el libro de Isaías. Él llegó a un punto que no le venía la inspiración. No venía. Entonces empezó a rezar muchísimo. Y se fue a su habitación. Y en la habitación había un monje que siempre lo acompañaba, se llamaba Reginaldo. Y este monje estaba ahí y empezó a escuchar voces dentro del cuarto cuando solo estaba Santo Tomás. Después de esto, Santo Tomás sale y empieza a dictar directo, todo, el comentario entero, lo que faltaba. El hermano pues se quedó impresionado, se puso de rodillas y llorando pidió: Fray Tomás, por favor me cuente lo que pasó en su celda. Y él entonces dio obediencia de no contar esto hasta la muerte. Dijo que delante de esta situación, él estaba rezando, pidiendo inspiración, se le apareció San Pedro y San Pablo y empezó a comentar el libro de Isaías. Qué maravilla. Imagínate. Desde el cielo, ¿no? San Pedro y San Pablo en el cielo explicándole. Explicando el libro de Isaías. ¿Cuántas cosas que él escribió no tendrían ese mismo origen sobrenatural? Total. Impresionante. Otro punto donde también brilla muchísimo es la devoción a Nuestra Señora. Él tenía una devoción muy especial a Nuestra Señora y se consagró de cierta manera porque él compuso una oración entregando todo su ser a Nuestra Señora. Y a ella tenía mucha devoción. Y dicen también que en su vida mística él siempre tenía visiones por ocasión de la Navidad. Se le aparecía el Niño Jesús, Nuestra Señora, San José, y le consolaban, le daban ánimo para seguir adelante en esta vida de batalla. Y bueno, ¿qué otro hecho podemos contar de él tan bonito? Hay tanto, señora. Pues yo me voy acordando así de cosas. Él tenía ya hablamos cómo él compuso ese oficio y todo en honor al Santísimo Sacramento. Él tenía una devoción eucarística impresionante, que parece que cuando él estaba así con algún
problemas esos intrincados de teología, de filosofía, y no le encontraba el argumento para, más o menos como cuando dio el puño, pero no le salía la solución para dar el puñetazo. Entonces él veía que su cabeza no le daba, entonces se iba al sagrario. Algunos dicen que hasta abría la puerta del sagrario y metía la cabeza y le decía a nuestro Señor: hasta que no me inspire yo no me voy de aquí. Y se quedaba ahí largas horas hasta que le venía la inspiración, ahí cerraba el sagrario e iba a escribir, ¿no? Y un gran devoto de la misa, que también a veces él entraba a la capilla a celebrar su misa, ¿no? Él era todos los días. Entonces iba y celebraba la misa. Y cuando él iba saliendo veía que venía otro sacerdote a celebrar misa. Entonces él, además teniendo la conciencia clara como gran doctor y teólogo que era de la riqueza que una misa tiene y las gracias que una persona recibe, el sacerdote celebrando y también alguien asistiendo a la misa, las gracias que se reciben, bueno, comulgando, claro, pero aunque no comulgue solo por asistir a la misa, que él le acolitaba a los otros sacerdotes, y a veces acolitaba 3, 4 misas para tener el privilegio de asistir a la otra misa y poder alimentarse de ese foco de virtud y de santidad que nuestro Señor sacramentado, ¿no? Sí, Señor. No, y se emocionaba muchísimo durante la Santa Misa. En la celebración era común verlo llorando de emoción de tener nuestro Señor Jesucristo en sus manos. Es impresionante. Y aquello que usted contaba ahora de que, claro, en los estudios le decían el buey mudo, ¿no? Porque él era de temperamento flemático, ¿no? Tranquilo. O sea, tranquilo, reflexivo. Entonces parecía que fuera alguien así medio despistado, ¿no? Que no se daba cuenta de lo que pasaba, o que vivía por allá como digamos medio excéntrico, ¿no? Como algunos genios que son excéntricos y no se dan cuenta de, no sé si se peinaron o no se peinaron, sale sin camisa o está ahí pensando en matemáticas. Pero entonces parece que estaba un día en el convento y un fraile un poco más superficial empieza a gritarle: Fray Tomás, una vaca volando, una vaca volando. Entonces salió corriendo. ¿Dónde está la vaca volando? Entonces el otro, ¡juá! Empezó a burlarse de él. Pero Fray Tomás, ¿usted dónde tiene la cabeza? ¿Cómo se le ocurre que una vaca puede volar? ¡Juá! Mire qué tonto que es usted, vive por allá en Júpiter pensando, no sé, se le olvidó que las vacas no vuelan, burlándose de él. Y Santo Tomás así tranquilo, con esa flema, pero buscando el argumento, le dice: yo creo más que una vaca vuele a que un monje dominico diga mentiras. Imagínese. Y ahí lo dejó callado. Para todo tenía argumentos. Todo. Si uno coge las obras de él, la Suma Teológica sobre todo, es una obra maestra, pero gigantesca. Y es para introducir a los estudiantes de la teología. Los que empiezan la teología y no la terminó. Los que empiezan teología tenían que conocer esto. Él quiso hacer un resumen de la teología en la Suma. Entonces usted va a encontrar de todo y con argumentos irrefutables. Él es un doctor así, comunis, como dice uno de los papas, pero un doctor perfecto, excelente en esta materia. Hay un hecho interesante de su hermana, la misma hermana que fue monja, que fue superiora. Ella se murió y después él apareció como 2 veces diciendo dónde estaba en el purgatorio, y él empezó a hacer varias preguntas a ella. Entonces, ¿dónde está mi hermano? Tal hermana así, ya está en el cielo. Y yo, delante de Dios, ¿cómo estoy? Él estaba preocupado en saber si Dios estaba contento con él. Y ella dijo: estás muy bien y en breve estarás con nosotros. Ya le anunció el día de su muerte, el tiempo que estaba llegando. Y él empezó a sentir esto. Otro hecho también interesante de los arenques. Arenque es un pescado sí, de mar, ¿sí? Y él estaba en tierra china, si no me equivoco, es así que se pronuncia. Y él estaba muy mal, ya a punto de morir. Y uno de los hermanos, pues, quiso intentar consolarlo y preguntó a él qué le gustaría comer. Algo rico, que le gustaba a él. Él era siempre muy austero. Pero entonces en este momento él, pues, arenques, me gustaría mucho arenques. ¿Será que tenemos arenques aquí? Y la región no era para esto, porque estaba lejos del mar. Arenques frescos él pidió. Pero un monje de los que estaban ahí tuvo la inspiración de ir a una tienda. Y delante de él apareció un señor con pescados.
mire, ¿usted tiene arenques? No, tengo otro tipo, pero realmente no tiene. Y empezó a buscar. Y al fondo aparecieron arenques. Tanto el monje cuanto el señor se quedaron impresionados, pero esto es impresionante. O sea, el mismo vendedor sabía que no tenía arenques. Tenía, y se los aparecieron ahí. Entonces él cogió los arenques, se fue volando feliz de poder ofrecer. Y Santo Tomás, cuando vio esto, se quedó tan impresionado que no quiso comer. No, esto, pues, insistieron con él, y él, la hermana y todos los hermanos comieron. Y atestiguan esto en la causa de la canonización como uno de los milagros de su vida. Pero hasta este punto bonito, de cariño. Y seguramente él pidió arenques sabiendo que no iban a encontrar arenques, como para hacer una penitencia. Exacto. Por eso los quería rechazar. Exacto. Y en viendo este aspecto, cómo Dios quiso como que darle una consolación, en fin, tan cariñosa. como es esa, Sí, pero es un gesto exacto. de Dios con él, ¿no? Muy impresionante. Y bueno, hay un hecho también muy bonito después de su muerte. Bueno, tenemos el viático, donde él, en el viático, hizo una oración. Bueno, el viático es la última comunión, la comunión final, cuando la persona está a punto de morir. Él pidió la comunión, se la llevaron, y con la comunión, con nuestro Señor en su corazón, él hizo una oración final, como de agradecimiento, de pedido de perdón también. Si algo le salió mal en los escritos, él dice: estoy dispuesto que la iglesia me corrija. Yo voy a retratar, se dice, corregir. Retractar, sí. Retractar esto que esté mal, de cualquier cosa. Así, un acto de obediencia, de sumisión a la Santa Iglesia impresionante. Y justo después de la muerte, claro, los hermanos cistercienses se aproximan, y había un monje que era ciego, no veía hacía mucho tiempo. Entonces él se aproximó al cadáver de Santo Tomás, puso los ojos en los ojos de Santo Tomás y empezó a ver. ¡Qué maravilla! Fue así, a los pocos instantes de la muerte de él. Después de esto, bueno, viene todo el funeral, lo ponen ahí en la capilla del monasterio, en el altar. Y empezaron también muchos milagros, muchos favores de Santo Tomás. Justo después, un tiempo después, el Papa sí muere, y es elegido otro Papa, que era Dominico. Aquí está el nombre de él, ya lo busco. Y el superior de los aquí está, Pietro de Tarantasia, era el Dominico que fue elegido Papa. Y el abad se llamaba Teobaldo de Checano. Él estaba preocupado. Bueno, de pronto el Papa manda quitar el cuerpo de Santo Tomás de acá y lo llevan para otro lugar. Entonces él no tuvo otra idea, sino que a escondidas coger el cuerpo de Santo Tomás y poner en otro sitio. Y dejó el túmulo original ahí. Entonces los dominicos... La tumba ahí vacía. Normal. Sí, ahí estaba, pero la gente iba a rezar. Y delante de esto, pues nadie sabía de esto, sino que Santo Tomás empezó a aparecer en sueños al abad y a increparlo. Esto no está bien, porque está haciendo esto. Y por encima de esto, le quitaron la cabeza del cuerpo. Por si acaso piden el cuerpo, tenemos la cabeza. Entonces, él de nuevo, en secreto, quiso poner el cuerpo. No era robo piadoso, sino fraude piadoso. Imagínense. Entonces, en secreto, con pocos hermanos, fue de nuevo, abrió el túmulo. Esto estamos hablando de 8 meses después. Cuando abrieron, salió un olor espectacular, pero fuertísimo, de tal manera que todos los monjes del monasterio, sin que nadie dijera, se reunieron junto al cuerpo. Y ahí estaba el cuerpo incorrupto. Decían como una lava. Sí, señor. Maravilla. Incorrupto. Lo llevaron de nuevo hasta el túmulo y ahí se quedó. Y muchos Incorrupto, otros para los que no saben, es muerto, se descompone al poco tiempo, ¿no? Incorrupto es que no se descompone. No se descompone. Queda como si estuviera dormido, muerto, pero el cuerpo queda ahí fresco. Exacto. Un milagro. Impresionante. Y este olor se sentía por mucho tiempo. Y en otra ocasión también la hermana de Santo Tomás le pidió una reliquia. Entonces le regalaron la mano, la cortaron, imagínense, y la entregaron. Y tenía el mismo olor especial en esta mano. Y un hecho también impresionante con esta reliquia, un otro sacerdote estaba buscando conseguir reliquias para una iglesia suya. Él estaba construyendo una iglesia, entonces quería una reliquia. Entonces fue hasta donde los cistercienses y pidió, mire, estoy construyendo una iglesia, ¿ustedes podrían dar una reliquia? Tenemos estas. Y de pronto el hermano, pues también tenemos esta reliquia del hermano Tomás, que no era canonizada, pero que estaba en una tela, y se la presentó la mano del padre. Y el padre, no, yo no voy a auscultar esta mano, él no es canonizado. Como por
Canonizado es que no lo han declarado, la iglesia no lo ha declarado, no le ha dado el título de santo, ¿no? Pero claro, todos lo tenían como santo y guardaban la reliquia. Y él no, yo no voy. En ese momento empezó a temblar. Su cuerpo entero empezó a temblar. Temblar. Él no conseguía dominarse. Y él se dio cuenta de lo que pasó. Y se arrodilló y pidió al Padre perdón de la culpa. Se confesó, pero continuaba temblando. Y el Padre percibió, le dio la mano. Cuando le osculó la mano, él dejó de temblar. Y a partir de ahí... La mano de Santo Tomás, cuando él la veneró. La mano que él no quiso oscular, tuvo que oscular y ahí se curó. Y a partir de ahí fue un súper devoto de Santo Tomás por causa de esto, imagínense. Impresionante. Bueno, hay muchos hechos de él. Y el cuerpo de él estuvo ahí, después fue raptado en 1357, entregaron a los dominicos lo tuvieron en su iglesia, con permiso del Papa, hasta el año de 1791, donde con la Revolución Francesa, hicieron una, ¿cómo se llama esto? Una profanación del cuerpo de Santo Tomás. Entonces tuvieron que sacar el cuerpo de él para otra iglesia, una catedral que estaba cerca de ahí, para en el año de 1974 devolvérselo de nuevo a esta iglesia de los dominicos, donde se supone que está hasta hoy. Y hay un último hecho que quería contar, no sé si da tiempo también, pero es como más impresionante, confirma la santidad de Santo Tomás. Había un monje llamado Fray Antonio de Brescia, que en la misma época de la mano que contamos, tenía mucha devoción a Santo Tomás. Y en las clases que daba, él siempre lo nombraba como Santo Tomás. Y unos hermanos, pues... Sin ser declarado santo todavía. Dando clases llamando de santo. Entonces algunos hermanos, pero mire, ¿por qué usted hace esto? Nos dice que es santo. Y él también dijo, mire, esto es un secreto, pero les voy a contar. Dijo que un día él estaba rezando mucho para saber si realmente Santo Tomás era santo. Rezando, cuando de repente él tuvo una visión. Se le apareció un obispo con una mitra así de piedras preciosas, una cosa impresionante, y un dominico también, que tiene un diamante y su manto lleno de piedras preciosas, y él brillaba como un sol. Y él, pero ¿quiénes son, no? Uno era Santo Agustín y el otro Santo Tomás. Y Santo Agustín dice, pero entonces usted no pidió a Dios, aquí estamos para explicarle. Soy Santo Agustín y este es Santo Tomás. No sé, entonces él quedó impresionado y Santo Agustín decía, mire, Santo Tomás tiene un diamante porque él es una luz dentro de la iglesia, y era un diamante que brillaba. Y estas piedras preciosas en el manto son las obras de Santo Tomás. Entonces sepa que él es un santo y que está por encima de mí, porque tiene el don de la virginidad, que San Agustín no tenía. Y se fue la visión. Y ahí lo confirmó. Impresionante. Son cositas de estas que uno no sabe en el común de la vida de Santo Tomás, pero que son impresionantes. Muy lindo. ¿Sí? Pues yo creo, diácono, que valdría la pena, bueno, como hemos visto en todos estos hechos que usted nos ha contado, Santo Tomás fue sobre todo un gran santo, un gran místico, un hombre con amor a Dios, pero también fue un gran teólogo y un gran filósofo, reconocido por los no católicos, por los ateos, por los paganos, que marcó la historia de la filosofía y la historia de la teología humana, desde el punto de vista humano. Sí, claro. Entonces sería también interesante y con una autoridad que ningún otro teólogo en la historia de la Iglesia ha recibido tantos elogios de parte de los sumos pontífices, y se le ha dado una tal autoridad que incluso en el Concilio de Trento, que fue un concilio que marcó la historia de la Iglesia en el siglo XVI, que fue concilio para aclarar las doctrinas de la Iglesia que estaban siendo impugnadas por los protestantes. Exacto. Por Lutero, hacía poco había sido toda esa revolución protestante. Entonces se convocó el Concilio de Trento, que muchas de sus disposiciones siguen actuales hoy en día. Y en el Concilio de Trento, que era la Iglesia universal, toda la del Papa sobre todo, claro, todos los grandes teólogos de la Iglesia reunidos ahí, y adelante en las sesiones estaban las Sagradas Escrituras, los documentos pontificios y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. O sea, era como que las tres referencias que la Iglesia tiene para su magisterio es, claro, la revelación divina, lo que los papas han enseñado, y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que en uno de los elogios que hace uno de los papas de él, León XIII, que escribió una encíclica específica sobre la filosofía tomista,
y donde él, en fin, en pocas palabras, llega a decir que la filosofía oficial de la Iglesia es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y que no se entiende que haya cualquier institución de formación católica, seminarios, comenzando por los seminarios, y cualquier institución educativa católica que no tenga una aula, donde se enseñe Santo Tomás de Aquino, que es algo incomprensible. Claro. ¿No? La Iglesia asumió como propia. No sé, pero sería interesante, no sé si usted tiene ahí, diácono, citar algunos de los papas y los elogios claro. que los Aquí papas tenemos... hicieron. Bueno, usted iba a leer la lista de las obras de él, que él murió de 49 años, dice usted. Entre 49 años y 50, imagínese. Bueno, en 25 jovencito. años de trabajo, mire lo que él escribió, una lista de obras. Que además, usted me contaba que él tenía una tal cabeza, que él, claro, en esa época no era como hoy en día que se taquigrafía ahí la computadora y ya, ¿no? O se habla y ya la computadora escribe lo que usted habló, ¿no? Era el amanuense, el que Otros iba tiempos. escribiendo y tal. Entonces, él le dictaba a 3 escribanos. Entonces, y usted va a ver que eran temas muy, muy difíciles, donde cualquier pequeña expresión, una coma mal puesta podía cambiar el sentido. Y él le iba dictando un texto a y mientras escribía le dictaba a otro sobre otro tema. Y le dictaba a luego a mientras escribía. O sea, era una genialidad. Única. Pero de las obras tenemos que él redactó, que tenemos hasta hoy, 891 lecciones sobre los libros de Aristóteles. Casi 900. 803 sobre las Sagradas Escrituras. 850 capítulos sobre los Evangelios, 463 de la Suma contra los Gentiles, 2.991 artículos sobre el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo. Y luego 1.200 opúsculos, como obras chiquitas, imagínense, 1.200 opúsculos. Y 510 cuestiones disputate, que era muy común en la época, sin contar la Suma Teológica. O sea, y la Suma contra los Gentiles. Bueno, diácono, y felizmente el tiempo se nos acabó. Pero entonces, en los 2 minutos que quedan, por lo menos decir una palabrita que creo que es importante desde el punto de vista filosófico, doctrinario, digamos, el papel que él tuvo en la historia de la filosofía. Y es que en la época de la Edad Media en la cual él vivió había toda una disputa de que la teología, porque la teología es el conocimiento de las cosas con base en la revelación de Dios, o sea, con base en las Escrituras. Es las consecuencias que se sacan de lo que Dios reveló en la Biblia. Teología, las enseñanzas de Dios. Y otra cosa es la filosofía, es lo que el hombre con su cabeza logra conocer. Entonces había una separación completa. La teología es lo de Dios y la filosofía es lo del hombre, pero no tiene nada que ver. Porque con lo que es con base en Dios, bueno, el hombre no tiene nada que meter, no tiene para meterse ahí porque es con base en Dios. Exacto. Y en esta época comenzaron a llegar, sobre todo por algunos árabes filósofos árabes habían traído para Europa las traducciones mal hechas de Aristóteles. Entonces en el mundo católico se había estudiado mucho Platón, pero no Aristóteles. Y Aristóteles es mucho más racional que Platón. Es mucho más sistemático y va justificando con la razón todo lo que él va enseñando en la filosofía de Aristóteles. Entonces, Santo Tomás vio eso y él fue a las fuentes de Aristóteles y tradujo las obras originales de Aristóteles y las purificó de las traducciones mal hechas o interpretaciones mal hechas por estos árabes musulmanes, y él logró conciliar, digamos, como para concluir, porque se nos fue el tiempo, usando Aristóteles, conciliar la razón, la filosofía, que es con base en la razón, y la teología, y mostrar cómo la filosofía y la teología se deben de complementar, cada uno en su campo, claro, que hay ciertas cosas que Dios reveló y que la mente del hombre nunca va a poder justificar, pero hay muchísimas cosas que Dios nos enseñó y que el hombre puede, con su razón, llegar allá. Entonces, por ejemplo, la existencia de Dios. La existencia de Dios no es solo porque Él vino, se hizo hombre, murió en la cruz y hizo milagros y nos mostró que era Dios. No, un hombre con la razón puede demostrar que Dios existe. Y Santo Tomás da 10 argumentos para demostrar racionalmente, científicamente, que Dios existe. Y así muchísimas cosas. Entonces, la razón y la fe, el gran trabajo de él fue armonizar la razón
y la fe. Exacto. Ese fue su gran aporte, digamos que en el campo intelectual. Bueno, diácono, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita, darle like y compartir para que este video se difunda mucho y haga bien a muchas almas y la devoción a Santo Tomás de Aquino crezca en nosotros. Encomendémonos a él, es el patrono de los estudios dentro de la iglesia y fuera de ella, de los estudiantes. Así que los estudiantes que tengan dificultades, encomiéndense a él, que con seguridad nos va a iluminar la razón para que podamos cada uno aprender lo que estamos llamados a aprender de acuerdo a nuestra vocación. Entonces, no sé si usted quiere rezar y darnos la bendición para terminar. Con mucho gusto, sí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.